Señores, y como siempre en la cadena Radio Auténtica de Colombia nos tomamos un cafecito informativo todas las mañanas. Radio Auténtica cubriendo el territorio nacional. Potente señal donde quiera que esté. Usted puede escuchar y sintonizar 540M Bogotá en sus plataformas digitales. También puede buscar ahí en Google, en su dispositivo, busca Radio Auténtica Bogotá y ahí está su señal al aire. Mi querido John Didier, con cafecito de bendición vamos a saludar a la senadora de la República, Lorena Ríos, quien ha hablado muy fuerte, porque aquí lo que se ha creado es una polarización y se ha destacado en diferentes redes sociales los mensajes imperativos que lo que crean es odio. Hoy amanecimos y cada día amanecemos entre buenos y malos. Ahora nos convertimos así. Si usted tiene un pensamiento, si usted tiene una posición, usted es malo o es bueno, dependiendo de la visión del presidente de los colombianos. ¿Ah? Es bien complicada la situación, mi querido John Didier. Senadora Lorena Ríos, bienvenida a la cadena Radial Auténtica de Colombia y al Día Noticias. Buenos días, Carlito, John Didier, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que siguen en este momento hacia radio. ¿Tomaron ustedes la decisión de mantener su voto en la Comisión Séptima del Congreso de la República, del Senado, del, digamos, lo que llegaba al punto de su posición y se dio el hundimiento de esta reforma laboral, senador? Así es, y para también decir a los colombianos, la decisión que se toma de hundir la reforma en ningún momento era un tema de ir de los buenos, como tú lo decías ahorita, o los malos, el bando bueno o el mando malo, sino era producto también de todo un estudio previo, que tuvimos la oportunidad de manera sucinta y de manera también responsable. Pudimos explicarlo el día martes, era el día que estábamos sustentando el por qué la reforma es inviable, que todo ese cuentazo que se ha dado, que los trabajadores, que las trabajadoras de servicio doméstico, que los vigilantes, que las madres comunitarias van a lograr un mejor derecho y van a lograr una dignificación, era pura mentira, porque si bien nosotros también estamos luchando desde el Congreso porque estos derechos se mejoren, en los trabajadores la reforma era imposible de ejecutar, porque no tenía los recursos para poderse ejecutar. Y lo más, llamémoslo peligroso, una reforma que iba en contra de la Constitución y en contra de la ley. Y como legisladores hicimos el trabajo responsable, coherente. A mí me tocó iniciar cada una de las intervenciones, dar ese marco general y explicar que aquí no es un tema de ir en contra de un presidente. Aquí el tema es que no tenemos la culpa que los ministros que han pasado no sepan conciliar, no sepan presentar, impongan a las malas. Y aquí en Colombia las cosas no se imponen a las malas, porque si no tienen la capacidad, si no tienen la viabilidad para ejecutarse los proyectos, pues seríamos irresponsables en dejar algo pasar cuando sabemos que ni siquiera lo que estaba en el papel o lo que se ha vendido como el discurso iba a ser viable y ejecutable en el país. Es la senadora Lorena Ríos y me trae usted a colación lo que planteó en ese mensaje tan fuerte que está en redes sociales, porque nos llevaba usted al polémico Consejo de Ministros. Es que no es que lo está diciendo ahora la senadora Lorena Ríos, lo dijo el presidente John Digger esta noche. Dijo, aquí hay una doble agenda. A estas horas de la vida, en un gobierno, una doble agenda del gabinete ministerial. Dijo, aquí los ministros van por su lado. Los resultados, él mismo reconoció frente a lo que está presentando una, digamos, un nivel de reformas varias, y él llega con ese mensaje en ese polémico Consejo de Ministros. Y qué bueno que lo trajo a colación y lo recordó la senadora Lorena Ríos en este día, frente a lo que hoy se convierte, ¿verdad?, en más, ahondar más en el distanciamiento entre colombianos. John Didier Rodríguez Marín, con los buenos días y este cafecito colombiano a esta hora de la mañana. Está la senadora Lorena Ríos con nosotros, que ha dicho, soy demócrata, he hecho recorrido, he hecho el estudio, he acompañado estos estudios de las reformas en Colombia. Sí, la pregunta, senadora, muy buenos días, gracias, Buenos días. Carlos. Ya Cambio Radical anunció que votará no a la proposición de una consulta popular. Ya la bancada de la que usted hace parte, de las mujeres, Colombia Justa Libres, hay una posición ya de si se va a facilitar esa consulta o no. Eh,
de lo que va a proponer el gobierno? Bueno, todavía no hemos tenido, llamémoslo como bancada, como partido, no hemos tenido una definición de cómo va a ser la posición. Lo que sí sabemos es que las preguntas que se llegan a presentar, que es lo que han anunciado en todos los medios que se va a hacer, si las preguntas llegan al Senado, lo primero que tenemos que mirar es que si se ajustan al procedimiento que la misma Constitución lo establece, pero la misma ley determina. Es decir, no se pueden aquí hacer preguntas que no tengan ninguna, llamémoslo, conexión con lo que se pretende con la consulta popular y mucho menos revivir artículos de las reformas, porque para eso está el Congreso, para eso están las leyes. Vamos a ver las preguntas específicamente cómo vienen, si son viables o no, y nosotros no vamos a estar pupitreando temáticas que a pesar de la presión que han querido colocar, porque les quiero decir a los colombianos, lo que han querido es generar un discurso de odio tan intenso y tan harto que han pretendido con eso amedrentarnos y hemos estado firmes, parados y paradas, sobre todo somos 5 mujeres, firmes. También diciendo, un momentico, aquí no nos amedrentan con unos discursos, además unos discursos sin fundamento, porque lo que tiene fundamento es puro populismo, pero no realidad, no el fundamento constitucional y el respeto del Estado de Derecho en Colombia. Y lo lamentable, senadora, es que muchos ciudadanos repiten la misma carreta que dice el gobierno y algunos congresistas, y lo llamo así porque, por ejemplo, escuché a la senadora María José Pizarro hablando de la justificación de la marcha del día cívico, diciendo que es que si una persona trabaja toda la vida, tiene derecho a pensionarse, que por qué se va a morir de hambre. Lo que yo digo es que el que trabaje toda la vida, por ejemplo, como lo he hecho yo, pues uno se pensiona, no tiene ningún problema. La diferencia es en si cotizó o no cotizó. Ahora, si el gobierno le quiere dar una pensión o un subsidio, que es lo que realmente le va a dar a alguien que sea de la tercera edad, que a lo mejor trabajó independiente toda la vida en ventas ambulantes, pero no cotizó, pues que se lo dé, pero que se lo cargue al presupuesto nacional y no se gaste la plata del ahorro de los que sí han cotizado. Porque ya hemos visto por estos días que el gobierno dice, no tengo plata para todo lo que se le pide. No tengo, no tengo, no tengo. Entonces, cuando se gaste la plata de las pensiones y se le pida la plata de la pensión de los pensionados, entonces, ¿qué va a decir? No tengo. Y con el no tengo va a despachar a muchos colombianos que sí cotizaron, que sí ahorraron. Entonces, eso es lo preocupante del asunto. Ahora, dice que la reforma laboral es para pagar horas extras. ¿Acaso hoy no se pagan horas extras? Hoy se tienen que pagar horas extras. Que es que para pagar el dominical. ¿Acaso hoy no se paga el dominical? Hoy se paga el dominical. Otra cosa es que se pague la jornada nocturna desde tal hora, otra cosa es que se pague la hora extra con tal proporción porcentual, otra cosa es que se pague el dominical también con otra manera porcentual. Pero todos esos son derechos que están hoy vigentes, que de pronto en el pasado los recortaron y que hay que volverlos a sus niveles en que estaban en el pasado. Pero no quiere decir que a nadie se le pague extras ahora. Y perdón me extiendo, senadora, pero esto es para hacer pedagogía a los colombianos. Muchos trabajadores que trabajan extras y los tiene el propio gobierno son por OPS, por estación de servicios. Vaya, dígale a una OPS que trabaja en la Cancillería, que trabaja hasta las 4 de la tarde, que no se puede ir a las 4 porque hay gente esperando a que sea atendida. La tiene que atender, trabaja 1 o 2 horas extras adicionales, pero el gobierno no se las paga. Ah, entonces el problema también está en la contratación que hace el mismo gobierno, que además prometió en campaña que iba a legalizar todos esos contratos de OPS, iba a acabar con las OPS, pero ¿qué es lo que ha hecho? Aumentarlas. Todo lo contrario a lo que se dijo en campaña, y perdón me extendí, senadora, y también perdón para los oyentes, pero es un poco para contextualizar y hacer pedagogía de qué es lo que dice el gobierno y si tiene sentido y qué es lo que están diciendo ustedes los senadores. John Didier, y no te extendiste, diste en el punto del asunto, en el cut del asunto. Esos derechos ya están en el país. Entonces, de verdad, muy doloroso. Y yo les quiero contar también cómo fue en el recinto de la comisión. Estoy sentada en mi parte, mi curul es en la parte, llamémoslo derecha, de la entrada del lugar, está la parte izquierda. Y ustedes vieran, yo era impresionada viendo a los congresistas
de gobierno lanzando improperios, diciendo cosas. Cuando yo estaba votando me gritaban, mírala la que habla de Jesús, dándole la espalda a Jesús. Yo miraba y son candidatas presidenciales. Yo decía, mire, o sea, aquí les digo que yo adentro, o mi corazón, yo los miraba y decía, definitivamente yo duré 23 años formándome en el gobierno, ahora en el Congreso, para venir al Congreso a legislar. Es decir, ha habido una preparación y una conciencia a qué vine al Congreso. Miraba a quienes estaban al frente con unos gritos y con unas narrativas que decía, yo no sé si es que de verdad un país, nuestro país, sigue estando preparado para que personas que ni comprenden qué significa ser legisladores estén gritando en el marco de una decisión donde los congresistas tenemos la autonomía y la tranquilidad de votar a conciencia y con responsabilidad. Y eso me preocupa porque ese es el discurso que atiza. Imagínate, seguimos nosotros promoviendo que gobernantes de esa naturaleza vengan al país, pues ahí ya pa de verdad, ese día y el día martes, yo ahí los miraba y decía: "Definitivamente no es un tema de quién es mejor o quién es peor, es un tema de verdad de coherencia, de responsabilidad y sobre todo de preparación para que estamos en esos espacios". Por eso, lo que acabas de decir no es que ha sido largo, John Didier, es la verdad. Y eso tiene que quitar el velo de los colombianos que repiten como loros y no entienden también que aquí sí somos garantistas los derechos de los trabajadores y han estado, y los derechos están. Los derechos están. Aquí la pelea es que si empieza a las 7, a las 8, a las 9 la hora nocturna, y ahí se hablaba, y dentro de la exposición de las ponencias, como los países también, que tienen gobiernos progresistas, ellos empiezan sus horas extras a las 8, 9 de la noche, muy similar al sistema colombiano. Entonces no es aquí que se quiera entonces venir acá a tratar de atropellar a un pueblo y a la clase obrera, y a dar un discurso de lucha de clase que está, pero repasado de moda, por una parte, y segundo, de verdad que los argumentos no son aquí decirle a las personas, como sucedía allí, que la cruz de espalda y una cantidad de cosas que más bien son ofensivos y afectan la dignidad y afectan también la democracia de un país tan hermoso como es Colombia. Infortunadamente, senadora, la manera de actuar de este gobierno y de su bancada es agrediendo. Fíjese usted que le he seguido una serie de trinos que usted ha tenido con el presidente de la República por el tema de la salud, donde dice que usted sigue perfiles falsos, que usted no conoce la realidad con el tema de la salud y también el tema de, se meten con el tema de la religión. Mire usted lo que han hecho con la senadora Ana Paola Agudelo por haber apoyado el hundimiento de esta reforma laboral, que le han sacado le han hecho una persecución por la líder de la iglesia de ella, y de cosas del pasado donde solamente se habla de presunto, presunto, presunto y cosas, y eso lo sacan a relucir a estas alturas. Otra cosa es, por ejemplo, con el periodista Néstor Morales, donde Alfredo Mondragón, representante de la Cámara, le saca a relucir un asunto de la mamá, que la mamá falleció hace 10 años. Es decir, aquí la política es jugar sucio y agredir para poder de esa manera defenderse, no con argumentos de por qué se deben aprobar las reformas, por qué es necesaria, sino en tratar de enlodar el nombre y de manchar el nombre de las personas, ¿no le parece? No, yo estoy totalmente de acuerdo y le quiero decir algo también a los oyentes. Cuando el presidente se empieza a meter y empieza a tomar los textos bíblicos, de verdad, a mí me dio mucha indignación y le pedí respeto. Respeto a quienes tenemos creencias religiosas, respeto también a quienes trabajamos y estamos a conciencia entendiendo el rol del legislador. Es que ser legislador no es simplemente llegar al Congreso y desafortunadamente como es una institución que está tan estigmatizada y también por el actuar de quienes han pasado por allí, que han vuelto la imagen del Congreso como un botín, como un lugar para enriquecerse o para hacer o para promover la corrupción. Pues yo no sé, yo sí les pido a los ciudadanos que sigan con lupa esa renovación del Congreso. Yo soy parte de la renovación. Y como les digo, 23 años previos estuve en entidades del gobierno nacional comprendiendo que eran políticas públicas, derechos de las comunidades, derechos de responsabilidad y justicia social para estar tomando estas decisiones, para que vengan ahora a uno a descalificarlo, como usted dice, con guerra sucia, y sacan de verdad yo estaba, y aquí les confieso, yo estaba muy inquieta por qué el texto del rey Epulón y Lázaro. Y resulta que el fin de semana
yo sé que es Dios el que también permite eso. En algún artículo, esos que llegan por redes, hay un análisis de un economista sobre el desarrollo en la economía en China. Y resulta que todo lo que implica el rey Epulón es como una parábola o una fábula que se crea entre la lucha del capitalismo y el socialismo. Y en China, muestran que la economía en China se ha fortalecido por los pequeños y medianos empresarios, por los emprendimientos. Entonces, ahí meten el rey de Pulón, pues resulta que esa es una fábula de hace 30 años la pelea. Y yo decía, no, definitivamente esas peleas que se forman ahí con los trinos, tomando unas fábulas de unas situaciones de hace 30 años, hasta estamos desactualizados, desfasados en esas narrativas que se quieren dar por el jefe de gobierno. En la Biblia está el nombre de Opulón, el rey Opulón está en Y la el Biblia. rey Epulón, Epulón. Es Epulón. un texto en Lázaro, que el rey Epulón, es un texto donde dicen que el rey Epulón estaba en su mesa principal comiendo banquete, comía, comía, era codicioso, y Lázaro, hambriento, no podía comer, o sea, no recibía las migajas. Es un texto en esa línea, entonces habla como ¿En qué la libro está? codicia. Porque yo no lo No, no, recuerdo. ya ahorita aquí no la tengo en la mano, porque es que yo Bueno, estaba furibunda, pero entonces sí está. Yo lo mando a Carlitos, porque yo decía, Lucas ala, 16, John Deere, sí. Lucas ¿Y 16. sabe qué es lo peor? Yo decía una narrativa de hace 30 años y todo lo que uno definitivamente lee, se quedaron en el socialismo de hace 30 años y no entienden que hoy la economía es de otra naturaleza y que las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores son los que sacan adelante la economía de un país y los que logran empleo. Y la reforma laboral los acababa, o sea, era un ataque a los pequeños y medianos empresarios, que son los pocos que están y son el 97%, casi el 98% de la economía del país. Por Dios, es que la gente ni siquiera lee. Estamos aquí atacando al 98% de quienes están tratando de producir empleo y movilizar la economía. Y esta reforma los acababa. Con un discurso, imagínate, un discurso escueto, desactualizado y nada que ver y descontextualizado. claro. Te cuento que yo leo la Biblia todos los años y ese nombre no lo tenía en el No, pues radar. yo tampoco, yo tampoco. Yo cuando veía esto, yo, pero porque no crean, ese día cuando se ataca, A le él ataca a el él tiene que presidente. estar libreteado, porque no creo que él lea la Biblia. Por No eso, sé por a qué eso. horas trabaja el Yo, presidente, porque trina más que un periodista, más que un sí, medio de sí, sí. comunicación. No, yo diría, cuando a mí me llega el trino y cuando es que me atacó con nombre. Una cosa es que diga el Partido Cristiano, la Cristiana, Colombia Justa Libre. Ay, No, digo Lorena, Lorena. ay, Exacto, Lorena. exacto. Entonces yo por eso, pero el rey de Pulón, ¿qué es la codicia? Y yo empezaba a entender, porque claro, da la intención de que uno fuera pícaro y que uno estuviera con unos intereses. Y yo empiezo a ver y digo, bueno, ¿de dónde sale eso? Y el fin de semana, te los digo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que están en alguna situación y les llega, ahí sí, un buen WhatsApp. Yo veo un análisis de un economista y empiezo a entender que esto es un discurso trasnochado de esa pelea que se la dan entre el comunismo y el socialismo, el comunismo de antes, ¿no? El tema de antes que ya no aplica hoy, no es la realidad del mundo. Y yo dije, ya entiendo de dónde sale la famosa fábula donde hacen este argumento, esta narrativa del rey Epulón. Entonces ya entendí que cogen algo de esos refritos de hace 30 años que los quieren traer ahora al siglo XXI y resulta que la economía es otra, la realidad del país es otra y en verdad, y les digo, y el Congreso es otro, por lo menos de mi parte, estoy siendo responsable. Y al país le digo, me decían, ¿cómo te sientes? Y yo muy tranquila porque actué con conciencia, actué con responsabilidad me quieran escuchar o no, yo por lo menos ante Dios estoy tranquila que hice las cosas como debían ser. Claro, Ahí se cumple senadora. la palabra, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén, así es. Y Dios Así. conmigo, ¿quién No, contra mí? invitamos a los oyentes de la cadena radial auténtica de Colombia a revisar las redes de la senadora Lorena Ríos y detenerse. Si lo quieren compartir, compártanlo. La posición que tuvo ella allí, porque hace claridad de varios temas. Es que la gente, y vuelvo otra vez al mismo punto de lo que dice la senadora Lorena, o sea, repiten como loros, pero es que lo dijo el mismo presidente. Este gabinete tiene doble agenda. Los ministros van por un lado y el presidente va por él fue el que lo dijo y se lo recordó la senadora Lorena Ríos. ¿Cómo se va a concertar una reforma laboral, una reforma a la salud si los ministerios van por un lado, ¿sí? El presidente va por otro y el Congreso, pues, con quién dialoga en ese tema? Senadora Lorena Ríos, Carlitos, sí, pero todo, solo complementar allí un punto para los oyentes. Resulta que en nuestro país hay una comisión general, como una comisión nacional, cuando se trazan o se establecen políticas laborales y salariales.
El artículo de la Constitución Política, el artículo 56, dice que esta comisión tiene que reunirse para cuando se profieran políticas salariales y políticas laborales, y que es una comisión tripartita. Es una comisión que obliga a sentarse al gobierno, a los trabajadores y a los empleadores. Te los digo, yo revisé y hasta el sol de hoy no hubo esas reuniones. Es decir, la misma Constitución Política establece los tratados de la OIT, lo establece como una garantía del derecho laboral. Y cuando se habla de garantías del derecho laboral, no simplemente es, que quiere que solo los trabajadores ganen, es que quiere que solo los empleadores ganen. No, eso es un tema de responsabilidad porque se supone que si van a trazarse estas políticas, lo mínimo es que sean viables. ¿Quiénes son los que pueden decir que sean viables? ¿El gobierno imponiendo? No. ¿El Congreso imponiendo? No. Son los actores, ¿quiénes? Los trabajadores, los empleadores, los sindicatos, los que se tienen que sentar a mirar, miren, esto sí es viable o no. ¿Qué es lo que pasa cuando se establece el salario mínimo en Colombia? Así el gobierno les pida por decreto, así sea lo que sea, que sientan todos. Y ustedes se han dado cuenta que a finales de diciembre esa comisión, esa mesa nacional se sienta porque está trazando una política salarial y una política laboral. Lo mínimo que uno le pide y exige de un ejecutivo es que cumpla la Constitución. Y eso nunca se dio. Y eso el pueblo no lo entiende o no lo sabe y no lo quieren sacar a la luz. Que nunca se dio, por tanto, ¿cómo uno va a acompañar una norma injusta? Porque aquí sí se vuelve una norma injusta que no tiene el fundamento y no tiene las garantías que ya se han previsto por los tratados internacionales también en materia de trabajo. Entonces, de verdad se actuó con mucha responsabilidad y bueno, estamos ahí recibiendo todos los quines de los que no están a favor, pero actuamos a conciencia, en mi caso, actúa a conciencia. Claro. Bueno, senadora, los oyentes aquí están muy al pendiente. Saludo a Holman, un abrazo, Holman, gracias por estar ahí conectadito con la cadena Radial Auténtica de Colombia. Él nos dice, el nombre de Pulón no existe, dice El Rico y Lázaro. Entonces, un buenos días para Holman, gracias por estar ahí conectadito y nos envía el texto bíblico Lucas 16, 19 al 31. Entonces, para que, bueno, es la oportunidad de meternos en el manual de vida, repasar, reestudiar, recopilar allí información y sobre todo reflexionar mucho. Pero queríamos tener este testimonio de una senadora que se ha parado en la raya. Me encantó esa exposición en sus redes sociales, senadora, por eso nos atrevemos a llamarla a usted y que nos comparta con los oyentes de la cadena Radial Auténtica de Colombia. Hay que fortalecer, y yo lo decía ayer, independiente del concepto, es claro también en este texto bíblico, senadora, que dice que el pueblo es digno de los gobernantes que escoge, ¿no? Pero Ujú. más allá es que no podemos seguir ahondando ese odio tan visceral que hay hoy en la sociedad. Usted es malo porque sí y usted es bueno porque sí. Sencillo. Pero entonces nos dividimos y un presidente denominado el presidente de los colombianos se convirtió en el presidente de los buenos y en el presidente de los malos. Entonces uno no entiende esa situación. Senadora Lorena Ríos, gracias por atendernos en esta mañana. No, gracias a ustedes, Dios les bendiga y no nos suelten de oración y rodéennos, porque más que nunca necesitamos que nos rodeen y no vamos a callarnos y vamos a estar siempre parados del lado de la verdad y la justicia. Muchísimas gracias. Un abrazote de bendición. Este es el sistema informativo Auténtica en Colombia. 12 años aquí en la cadena Radial Auténtica de Colombia. 12 estaciones. Radio Auténtica 540M en la mañana. Radio Mundial 1370M al mediodía. 12 años en la cadena Radial Auténtica de Colombia. Somos el CIA. Somos información. Somos noticias. Vamos más allá de los titulares noticiosos. Análisis en el sistema informativo Auténtica. Quien tiene la información tiene el poder. El poder de analizar. El poder de preguntar. El poder de investigar. El poder de encontrar la verdad. CIA. El poder de la información.